Clara salió de la granja en una fresca mañana de octubre, con el aire presagiando la llegada de las heladas invernales. Llevaba puesto el vestido lila que su abuela había bordado minuciosamente con diminutos lirios blancos alrededor del cuello y los puños, una prenda que sentía como una capa protectora de historia. En la mano derecha, llevaba una maleta de cuero desgastada que había pertenecido a su madre, con el asa pulida por décadas de uso. Y en la izquierda, un fardo de tela con 3 piezas de bordado terminadas que pensaba vender. No lloró al cruzar el umbral, pues ya había pasado toda la noche llorando en la pequeña habitación trasera, con el rostro hundido en la almohada para amortiguar los sonidos y no despertar a su madre. Cuando la primera luz del amanecer finalmente tocó el cristal de la ventana, se lavó la cara en el lavabo de porcelana, se recogió el cabello castaño en un moño bajo y apretado, y bajó por última vez las crujientes escaleras de madera hacia la cocina. Su madre, Evelyn, estaba de pie junto a la estufa de hierro fundido, con las manos apretadas con fuerza en los pliegues del delantal, como si intentara contenerse. Tenía los ojos enrojecidos por el dolor y los dedos le temblaban al compás del tic-tac del reloj de pared. Clara se detuvo en la puerta de la cocina, con el corazón latiéndole con fuerza, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera en aquel pesado silencio. Esperaba que Evelyn cruzara el suelo de linóleo, que le pusiera una mano en el hombro, que le dijera una palabra de protesta contra la crueldad de la mañana, o quizás un último abrazo para llevarla hacia lo desconocido. Pero Evelyn permaneció inmóvil junto a la estufa, con la cabeza gacha, mientras el vapor de la tetera la envolvía como un sudario de dolor no resuelto. Clara sintió que algo se rompía en lo más profundo de su pecho, una fractura más permanente que el propio acto de ser expulsada. Aún así, se obligó a mantener los ojos secos y la postura erguida. Se acercó a su madre y posó solo las yemas de los dedos sobre el brazo tembloroso de Evelyn, un toque tan ligero que casi fue un instante. Evelyn cerró los ojos con fuerza, moviendo los labios para susurrar una sola palabra que Clara no alcanzó a oír por el ruido del viento que sacudía la ventana. Sonaba como una súplica de perdón, o tal vez solo una despedida final y rota que cargaba con el peso de 22 años de vida compartida. Clara no se detuvo a descifrar el significado. Simplemente retiró la mano, se apartó del calor de la estufa y salió al pasillo sin mirar atrás a la mujer que le había dado la vida. La casa se sentía extrañamente vacía, como si los recuerdos ya se estuvieran guardando en los rincones del techo, dejándola solo con el eco de sus propios pasos. Su padre, George, estaba apoyado en la barandilla del porche, con las manos firmemente metidas en la cintura, mirando el polvoriento horizonte de su granja de Kansas. Tenía la expresión dura e inflexible de un hombre que había dormido mal y buscado consuelo en una botella de whisky barato, con los ojos inyectados en sangre y fríos. Miró a su hija con la misma indiferencia escalofriante que ella había visto el día anterior, cuando les gritó delante de los peones que era una carga inútil. Le había dicho que no servía ni para la casa ni para el campo, que no era más que una soñadora que perdía el tiempo leyendo libros prestados y escribiendo cartas a gente a la que no le importaba. Los peones bajaron la cabeza avergonzados, y Evelyn huyó a la cocina, cerrando la puerta al oír cómo la dignidad de su hija se desmoronaba en la tierra. Clara permanecía allí, en el porche, con su maleta y su manojo de bordados, negándose a bajar la mirada bajo su imponente sombra. Su voz salió firme, quizás incluso más de lo que esperaba, resonando en el aire matutino con una claridad que los sorprendió a ambos. «Me voy, padre», dijo, con palabras mesuradas y tajantes. «Y cuando regrese, no volveré a pedirte nada a ti ni a esta casa. Mírame bien hoy, porque la Clara que cruza esa puerta esta mañana es una persona, pero la mujer que regrese será alguien completamente diferente». George no respondió verbalmente. Simplemente escupió a un lado sobre la tierra compacta del patio, con la mandíbula apretada por un orgullo que se había convertido en un veneno de acción lenta. Por un breve instante fugaz, Clara vio cómo su cuerpo se estremecía, un leve temblor que recorrió sus hombros antes de que apartara la mirada hacia el granero vacío. Era una minúscula señal de debilidad, una grieta casi imperceptible en su armadura, pero ella la vio y guardó la imagen en su mente como una piedra preciosa. Le dio la espalda, bajó los 3 escalones de madera y comenzó el largo camino de entrada hacia la carretera principal. No había dado ni 20 pasos cuando oyó una voz detrás de ella,
un grito corto y ahogado que escapó de la garganta de su madre, llamándola por su nombre con una desesperación reprimida durante demasiado tiempo. Clara se detuvo en seco, sus botas hundiéndose ligeramente en el polvo, pero no se giró hacia la casa. Esperó, conteniendo la respiración, mientras un segundo grito llegaba, más suave esta vez, apenas un susurro llevado por el viento de Kansas. «Hija mía». Cada fibra de su ser deseaba dar media vuelta, correr de vuelta por el patio y desplomarse en los brazos de su madre, fingir que las últimas 24 horas habían sido una pesadilla. Pero sabía que retroceder ahora significaba retroceder para siempre. Aceptar una vida de silencio y sueños truncados bajo el yugo de su padre. Cerró los ojos un instante, fortaleciendo su determinación, y continuó caminando hacia la puerta. Detrás de ella, el fuerte golpe de la puerta de la cocina al cerrarse resonó por el patio. Su padre le ordenó a su madre que volviera adentro, y la contundencia de aquel sonido impulsó su paso. La caminata hasta la estación de tren más cercana fue de 12 kilómetros bajo el sol naciente, con el polvo rojo de las llanuras aferrado a su vestido lila, como si la tierra misma intentara reclamarla. El fino bordado se estaba cubriendo lentamente con una capa de mugre que se sentía como un peso físico, un color que no encajaba con el delicado trabajo que su madre había realizado años atrás. Para cuando llegó a la pequeña estación del pueblo a media mañana, le ardían los pies dentro de sus rígidas botas de cuero y tenía la garganta reseca. Usó una pequeña parte de sus escasos ahorros para comprar un billete de tercera clase a Kansas City, el legendario lugar de rascacielos y oportunidades del que solo había leído. Se sentó en un duro banco de madera en el andén durante 3 horas, viendo como las sombras se alargaban, y cuando el tren finalmente silbó y se detuvo, subió sin una sola mirada hacia atrás a la vida que dejaba atrás. Kansas City era un mundo de ruido ensordecedor y ladrillos imponentes, un lugar que Clara solo había visto en las ilustraciones en blanco y negro de los periódicos que su tío solía traer. Era una ciudad de tranvías ruidosos, edificios que se elevaban 5 pisos hacia las nubes y mujeres que caminaban por las aceras con una independencia decidida que la dejaba sin aliento. Cuando bajó del tren en la estación Unión, se sintió como un pajarito polvoriento perdido en una catedral de hierro y cristal. Su vestido lila estaba arrugado y manchado por el viaje. Su maleta estaba rosada y se aferraba a su manojo de bordados contra el pecho como si fuera su único ancla en un mar de extraños. Se acercó a un maletero curtido por el sol, con el rostro marcado por las líneas de 1000 historias, y le preguntó dónde podría encontrar una joven que viajaba sola a un lugar seguro y asequible donde alojarse. El hombre la observó detenidamente, sus ojos fijos en la calidad de su bordado que asomaba a través de la tela, y le indicó una calle a pocas cuadras donde una viuda solía alquilar habitaciones a chicas respetables. Clara caminó 10 minutos hasta la casa amarilla de 3 pisos, con la pintura ligeramente desconchada pero las ventanas relucientes, y llamó a la pesada puerta de roble. La señora Higgins era una mujer de unos 60 años, baja y robusta, con el pelo plateado recogido en un moño imponente que parecía capaz de resistir un vendaval. Miró a Clara, luego a la maleta, después al vestido lila manchado, y abrió la puerta un poco más sin hacer una sola pregunta indiscreta. $5 a la semana. Desayuno incluido. La cena es aparte, dijo con una voz ronca pero amable. Clara aceptó las condiciones de inmediato, metiendo la mano en su pequeño monedero para contar el alquiler de la primera semana con movimientos cuidadosos y deliberados. Siguió a la señora Higgins subiendo 3 tramos de estrechas escaleras hasta una diminuta habitación en el ático que contenía una sencilla cama de hierro, una cómoda de madera desgastada y una pequeña ventana que daba a un callejón trasero con un único manzano silvestre que luchaba por sobrevivir. En cuanto la puerta se cerró y se encontró verdaderamente sola, Clara se sentó en el borde del delgado colchón y dejó que las lágrimas fluyeran por segunda vez. Fue una liberación lenta y prolongada de todo el miedo y el agotamiento que había arrastrado desde la granja, pero no era el llanto de alguien que se había rendido. Era el sonido de alguien que cortaba un viejo y doloroso lazo. Cuando finalmente cesó el llanto, sintió una extraña y fría claridad que la invadió, una determinación más dura que el hierro del armazón de la cama. Se levantó al atardecer, se lavó la cara en el pequeño cuenco de cerámica sobre la cómoda y se cambió el vestido lila por una sencilla prenda de algodón beige. Colgó el vestido lila en una percha de alambre,
alisando la tela con las palmas de las manos como si hablara con un testigo de su vida pasada. Volveremos, susurró a la habitación vacía, su voz apenas audible por encima del lejano bullicio de la ciudad. Volveremos algún día y les mostraré en qué nos hemos convertido. Sacó las 3 piezas de bordado de su paquete, un mantel con intrincadas enredaderas florales, una funda de almohada con un monograma en espiral y un delicado velo de bautizo. Durante los siguientes 3 días, Clara caminó por las concurridas calles del centro. Le dolían los pies, pero su espíritu permanecía inquebrantable, visitando las pequeñas boutiques y tiendas de lino que atendían a la creciente clase media de la ciudad. Vendió las 3 piezas por un total de $40, una suma que le pareció una fortuna comparada con los centavos que ocasionalmente ganaba ayudando a sus vecinos en Fairope. Esa noche, se sentó al borde de la cama con una pequeña libreta encuadernada en cuero que había traído de casa y creó 3 columnas ordenadas. A la izquierda, registró cada centavo que había gastado. A la derecha, cada dólar que había ganado. Y en el centro, la columna más grande, comenzó a esbozar sus planes para el futuro. Clara había aprendido a hacer cálculos observando a su padre, un hombre duro e impaciente, pero con una mente brillante para las matemáticas de la supervivencia. George era un hombre difícil de querer, pero sabía comprar ganado en el peor momento del mercado y venderlo con ganancias. Y sabía el momento exacto para intercambiar su algodón por el mayor beneficio. Clara lo había observado en secreto, registrando sus transacciones en su mente, incluso cuando él no se daba cuenta de que ella lo observaba. Incluso había intentado ayudarlo con las cuentas de la granja 2 años antes, al notar que sus deudas con un prestamista local llamado Arthur se estaban descontrolando. Le había presentado a su padre un cuaderno lleno de soluciones, solo para que le arrancara las páginas una por una, mirándola fijamente a los ojos mientras le decía que la hija de un granjero no tenía por qué tocar los libros de su padre. Ese recuerdo le quemaba la mente mientras llenaba la columna central de su cuaderno en la penumbra del ático. Sabía que el orgullo de su padre era su mayor debilidad, un defecto que estaba ahogando la granja en deudas mientras él se negaba a. Admitió que se estaba hundiendo. Pero eso era el pasado, y ella estaba en una ciudad donde nadie conocía su nombre ni la reputación de su padre. En su primer mes en Kansas City, no se permitió pensar en la granja. Se centró únicamente en comer, dormir y encontrar una fuente de ingresos estable. Para el segundo mes, había conseguido un puesto como dependienta en una tienda de textiles y telas propiedad de un hombre llamado Robert, ubicada en la parte antigua y bulliciosa de la ciudad. Robert era un hombre de unos 40 y tantos años, viudo y sin hijos, de naturaleza tranquila y observadora, con una mirada que parecía verlo todo sin juzgar. Le pagaba $12 a la semana, un sueldo modesto, pero Clara no aceptó el trabajo solo por el dinero. Lo aceptó porque quería estar dentro de un negocio exitoso, aprendiendo los engranajes y las palancas del comercio. En 6 meses, se sabía de memoria todo el inventario de la tienda, desde el calicó más barato hasta la seda importada más cara. Sabía exactamente cuánto costaba cada rollo de tela a los proveedores, cuál era el margen de beneficio al por menor y qué tela se vendía mejor en el calor de julio que en el frío de enero. Se fijaba en qué clientes pagaban en efectivo y cuáles pedían tarjeta de crédito. Y llevaba un registro mental de cada oportunidad perdida que veía en las operaciones diarias de la tienda. Al final de cada larga jornada laboral, Clara se quedaba unos minutos para compartir pequeñas y agudas observaciones con Robert mientras él cerraba el libro de contabilidad por la noche. Sugirió acercar los artículos de costura a la puerta principal para fomentar las compras impulsivas. Y señaló que ciertos estampados florales se estaban volviendo populares en las revistas de moda que llevaban las señoras de la ciudad. Al principio, Robert simplemente escuchaba con una sonrisa educada y divertida, pero pronto comenzó a implementar sus sugerencias y notó un aumento inmediato en las ventas. Se dio cuenta de que esta joven de origen rural tenía una mente para el comercio más aguda que la de cualquier asistente que hubiera empleado. En su 8º mes de trabajo, Robert la invitó a sentarse con él en la pequeña mesa de madera en la parte trasera de la tienda para tomar una taza de café. «Señorita Clara», dijo, con la voz reflejando una mezcla de admiración y cansancio. «Me estoy haciendo mayor, y no tengo herederos que continúen con este negocio. He perdido la pasión que tenía por este oficio,
pero la veo en ti cada día. Quiero hacerte una propuesta. Me gustaría que te convirtieras en mi socio. Te daré el 20% de la tienda sin inversión de capital a cambio de que te hagas cargo de la gestión completa de las operaciones diarias. Clara escuchó atentamente, con el rostro impasible, aunque su corazón latía con fuerza. No aceptó de inmediato. En cambio, pidió un día para considerar la oferta. Regresó a su habitación en el ático de la casa de la señora Higgins, se sentó en la cama y abrió su cuaderno en las columnas que había estado escribiendo durante meses. A la mañana siguiente, volvió a la tienda y se sentó frente a Robert una vez más, con la postura erguida y la mirada fija. «Acepto tu oferta, Robert», comenzó, pero con una modificación. «Tomaré el 20% ahora, pero quiero la opción de aumentar mi participación al 50% en un plazo de 3 años, en función de las ganancias adicionales que genere para la tienda por encima de nuestra base actual». Robert la miró. Tras un largo rato, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro al darse cuenta de que ella era aún más ambiciosa de lo que había imaginado. «Eres toda una negociadora, Clara», dijo, extendiendo la mano. «Acepto tus condiciones». Esa misma semana, acudieron a un abogado y registraron legalmente el acuerdo de sociedad, convirtiéndola en empresaria a los 23 años. A partir de ese momento, la tienda experimentó una transformación total bajo la meticulosa dirección de Clara. Reorganizó el caótico almacén, negoció mejores precios con 2 nuevos proveedores de telas y abrió una sección especializada en encajes y bordados finos que atrajo a una clientela más adinerada. Comenzó a ofrecer un servicio de entrega a domicilio para la élite de la ciudad, una novedad que pronto se convirtió en la comidilla del barrio. Y en el segundo año, las ganancias de la tienda se habían más que duplicado. Al final de ese segundo año, su participación en el negocio había crecido al 35% y al final del tercero, era la propietaria mayoritaria, habiendo demostrado ser una fuerza indispensable en el comercio textil de Kansas City. Fue durante este tercer año, en una tarde húmeda de junio, llegó una carta a la pensión de la señora Higgins con un matasellos del pequeño pueblo cerca de Fairope. Clara sostuvo el sobre contra el marco de la puerta de su habitación durante un minuto entero, conteniendo la respiración al reconocer la letra apretada y forzada de su madre. Sus manos, normalmente tan firmes al medir la seda, comenzaron a temblar mientras abría cuidadosamente el papel. Era la primera noticia que recibía de casa en más de 3 años, y la brevedad del mensaje no hacía más que acentuar la desesperación que contenían sus líneas. Evelyn escribió que George había estado postrado en cama durante 4 meses con un corazón debilitado, su fuerza mermada por años de amargura y trabajo duro. La carta continuaba revelando que Arthur, el prestamista local, iba a embargar la granja la semana siguiente, porque las deudas habían superado con creces su capacidad de pago. Evelyn confesó que había esperado 3 años para escribir porque el orgullo de George nunca le habría permitido pedir ayuda, pero ahora escribía en secreto, sentada en el suelo de la cocina, con un lápiz que le temblaba en la mano. Ya no podía soportar el peso de su silencio y necesitaba que su hija supiera la verdad. «Clara», decía la carta, «te vi cruzar esa puerta y no te seguí. Fue la primera vez en mi vida que el miedo venció a mi amor, y no puedo morir con ese arrepentimiento en mi corazón. Si puedes venir, por favor, ven. Si no puedes, lo entiendo, pero debes saber que siempre supe que estabas destinada a grandes cosas. Simplemente no tuve el valor de decirlo cuando más importaba». Clara se sentó al borde de la cama, apretando la carta entre sus manos, con la vista borrosa mientras las palabras empezaban a calar hondo. No lloró de inmediato. Leyó la carta 3 veces, deteniéndose en la frase: «Siempre supe que estabas destinada a grandes cosas». Fue en ese momento cuando el muro que había construido alrededor de su corazón finalmente se resquebrajó, y un torrente de dolor que había reprimido durante 3 años se derramó. Era el llanto de una hija, una liberación del dolor de ser rechazada por las personas que se suponía que la protegería, pero también era un grito de validación. Cuando la tormenta finalmente amainó, Clara se levantó, abrió su cómoda y sacó el vestido lila que había guardado todos esos años. Estaba limpio y planchado, un testigo silencioso de su viaje, y lo dobló con cuidado y lo colocó en el fondo de su nueva maleta de cuero.
Antes de partir hacia la estación de tren, realizó 3 tareas específicas con la eficiencia de una mujer de negocios experimentada. Primero, fue al banco y retiró una cantidad considerable de dinero en billetes de alta denominación, guardando el efectivo en un maletín de cuero nuevo y resistente. Segundo, le pidió a un abogado que redactara una escritura en blanco para la compra de una propiedad rural, dejando los detalles específicos para completarlos más tarde. Finalmente, envió un telegrama a Arthur, el prestamista de Fairope, solicitando una reunión en 3 días. Subió al tren de regreso a las llanuras con una mirada diferente. Ya no era una chica que huía deshonrada, sino una mujer que regresaba con el poder de cambiar la historia de su familia. El tren la dejó en la pequeña estación del pueblo. En una tarde sofocante, con el cielo teñido de un rojo intenso por el polvo de la pradera, Clara subió a la plataforma vestida con un elegante traje de viaje beige, con el cabello peinado con sofisticación urbana y el maletín de cuero firmemente sujeto en la mano. Ya no tenía 22 años, sino 25. Y los 3 años de vida en la ciudad la habían transformado más profundamente por dentro que por fuera. Emprendió la caminata de 12 kilómetros hacia la granja, notando que el paisaje familiar parecía más pequeño y frágil de lo que recordaba. Personas que conocía desde la infancia se detenían en seco a su paso, boquiabiertas al ver a la elegante mujer que caminaba con tanta determinación. Cuando cruzó la puerta oxidada de la granja, el sol ya se ponía en el horizonte, proyectando largas y dramáticas sombras sobre los campos abandonados. La casa se veía peor de lo que había imaginado. El porche estaba hundido, la pintura había desaparecido hacía tiempo y el otrora vibrante huerto que su madre había cuidado ahora no era más que un montón de maleza muerta. El corral estaba vacío, y el silencio que envolvía la propiedad estaba impregnado del olor a decadencia y fracaso. Clara subió los 3 escalones de madera del porche, deteniéndose para tomar 3 respiraciones profundas y tranquilizadoras antes de llamar a la puerta desgastada. Su mano tembló por un instante, un último eco de la niña que se había ido, pero luego se armó de valor y dejó que la madera resonara bajo sus nudillos. Evelyn abrió la puerta. Parecía haber envejecido una década en los 3 años que habían estado separadas. Miró fijamente a Clara durante un largo instante, sus ojos luchando por reconocer a la hija que había perdido en la mujer que tenía delante. Entonces, se llevó la mano a la boca y dio un paso atrás tambaleándose antes de caer de rodillas en el umbral. No extendió la mano para abrazar a Clara. En cambio, se aferró al dobladillo de la falda de su hija con ambas manos, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían provenir de la tierra misma. «Clara, perdóname», gimió, su voz ronca por años de lágrimas contenidas. «No crucé la cocina esa mañana. Te oí irte. Oí tus botas en el camino y me quedé allí. No fui a verte». Clara sintió que el suelo bajo sus pies parecía moverse, una ola de profunda empatía que disipó el último rastro de su resentimiento. Se arrodilló en el porche, tomó los delgados hombros de su madre entre sus manos y la atrajo hacia sí. «Madre, levántate», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Por favor, levántate. Estoy aquí ahora». A Evelyn le costó mucho encontrar fuerzas, pero cuando finalmente se levantó, pareció comportarse con una dignidad recién descubierta. Se secó las lágrimas y miró a su hija con una mezcla de asombro y alivio. «Está en la habitación de atrás», dijo en voz baja. «Le dije que vendrías, pero dijo que no. Dijo que tenías todas las razones para quedarte lejos. Pero yo sabía que vendrías». George yacía en el pequeño dormitorio al final del pasillo, su cuerpo esquelético y su piel del color del pergamino reseco. No parecía. Se levantó cuando Clara entró en la habitación. Mantuvo la mirada fija en el techo, su respiración superficial y dificultosa. Clara permaneció junto a la cama durante un largo minuto, con el maletín de cuero pesado en la mano, esperando que él reconociera su presencia. Cuando finalmente giró la cabeza, sus ojos estaban nublados por la enfermedad y una profunda vergüenza latente. Clara se sentó en el borde de la cama, el colchón crujiendo bajo su peso, y dejó que las primeras palabras verdaderamente honestas que había guardado en 3 años brotaran en la habitación. «Caminé por ese camino con el polvo en el vestido de mi abuela», comenzó,
con voz baja pero firme. Y lo que más me dolió no fue irme, padre. Fue saber que me habías arrebatado mis sueños de las manos solo porque no podía soportar verme triunfar donde tú fracasabas. Trabajé en una ciudad que no conocía mi nombre. Dormí en una habitación más pequeña que esta, y conté cada centavo hasta que tuve lo suficiente para construir algo real. ¿Y sabes qué me hacía levantarme de la cama cada mañana? Era la ira que sentía hacia ti. Tú. Era la necesidad de demostrarle a mi propio padre que yo era exactamente quien le había dicho que era. George cerró los ojos, la comisura de sus labios se contrajo con una emoción reprimida que Clara no pudo identificar del todo. Pero no volví aquí para ajustar cuentas, continuó, su voz suavizándose al ver las lágrimas que comenzaban a brotar de sus párpados. Me di cuenta de algo en la ciudad, padre. No me echaste porque pensaras que era inútil. Me echaste porque sabías que yo veía la verdad de lo que le estaba pasando a esta granja, y tu orgullo no pudo soportar ser rescatado por tu hija. Ahora lo entiendo. No lo entendía entonces, pero ahora sí. Fue en ese momento cuando Evelyn cruzó el umbral de la habitación, moviéndose con una determinación que no había mostrado en casi 30 años de matrimonio. Caminó hasta el lado de la cama, miró a su marido a los ojos y habló con una voz que no admitía réplica. George, habla con tu hija. Habla con ella hoy. Una vez guardé silencio, y nunca lo haré. De nuevo. George miró a su esposa durante un largo y silencioso momento, su expresión pasando de la sorpresa a una especie de resignación cansada. Volvió la cabeza hacia Clara. Sus labios se movieron varias veces antes de que finalmente saliera algún sonido. Cuando habló, su voz era una sombra ronca y quebrada del estruendo que una vez había sido. Me equivoqué, Clara, susurró, las palabras le costaron un gran esfuerzo. Me equivoqué con los números, y me equivoqué contigo. Rompí ese cuaderno porque era la verdad, y la verdad era un espejo en el que no podía mirarme. Te llamé inútil porque sabía que eras mejor que yo, y no podía vivir con eso. Por favor, perdóname. No por lo que hice, sino por la cobardía que me impidió decirte cuánto te valoraba de verdad. Clara cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente mientras extendía la mano y tomaba la suya, frágil y curtida. Por primera vez en su vida, el silencio entre ellos no era un arma. Era un puente. Evelyn se movió al otro lado de la cama y tomó su otra, tomaron una mano y los tres se sentaron en aquella habitación silenciosa mientras la última luz del sol se desvanecía del cielo. Era un silencio que se sentía como una herida que finalmente comenzaba a cicatrizar, una lenta recomposición de una familia que había sido desgarrada por el orgullo y el miedo. Después de un rato, Clara volvió a hablar, con un tono práctico, mientras esbozaba su plan para salvar la granja y asegurar el futuro de su madre. Explicó que tenía la intención de reunirse con Arthur al día siguiente para pagar la deuda por completo, usando el dinero que había traído de la ciudad. Luego completaría la escritura, poniendo la mitad de la propiedad a nombre de su madre y la otra mitad a su nombre, asegurándose de que nadie pudiera jamás quitarles el techo. George viviría el resto de sus días en la tierra que amaba, pero Evelyn finalmente tendría la seguridad de la propiedad que se le había negado durante tanto tiempo. George escuchó todo el plan, asintiendo lentamente cuando ella terminó. Tu madre se lo merece, dijo, con la voz apenas audible. Hazlo por ella. Ya he causado suficiente daño a esta casa. A la mañana siguiente, Clara entró en el pueblo y fue directamente a la oficina de Arthur, el prestamista. Era un hombre que se regodeaba con las desgracias ajenas y la recibió con una sonrisa arrogante y condescendiente, ofreciéndole una taza de café frío mientras esperaba que le suplicara más tiempo. Clara no perdió ni un segundo en formalidades. Indicó la cantidad exacta de la deuda, incluyendo los intereses que había calculado durante su viaje en tren, y le dijo la cifra que estaba dispuesta a pagar por la escritura. La sonrisa de Arthur se desvaneció al darse cuenta de que no estaba allí para negociar. Estaba allí para zanjar el asunto de una vez por todas. Le pidió ver el dinero y Clara abrió su maletín, revelando los fajos de billetes grandes. Arthur intentó sacarle otros $5,000, alegando gastos administrativos, pero Clara ni pestañeó. Contó el dinero extra,
queriendo que la transacción fuera tan limpia que él jamás pudiera encontrar una laguna legal para devolverlo. La escritura se transfirió en el juzgado local esa misma tarde, y Clara inmediatamente hizo que el secretario la registrara. El cambio de propiedad con su madre como titular principal. Cuando salieron a la acera, Evelyn abrazó a su hija en medio de la calle, ajena a las miradas de la gente del pueblo. Fui una cobarde durante 19 años, susurró Evelyn en su cabello, pero hoy ya no soy una cobarde. Clara la abrazó fuerte, sintiendo la fuerza en el agarre de su madre. Hoy fuiste valiente por las dos, respondió Clara. Clara se quedó en la granja 3 días más, ayudando a su madre a limpiar la casa y hablando en voz baja con su padre durante sus horas de vigilia. George hablaba muy poco, pero le pidió a Clara que abriera la ventana de su habitación para poder observar la puerta principal. Él estuvo allí en silencio durante horas, solo mirando la entrada de la propiedad. Tengo que aprender a mirar esa puerta de otra manera, le dijo la última noche. Clara no necesitó responder. Simplemente le apretó la mano. En su última mañana antes de regresar a Kansas City, se puso el vestido lila una vez más, dejando su traje beige en la maleta. Se quedó de pie en la puerta de la habitación de su padre, y mientras él la miraba con el vestido que llevaba puesto el día que la echó, se le cortó la respiración. Ella no dijo nada. Simplemente le dejó verla, le dejó comprender que había completado un ciclo y había emergido entera. Caminó hasta la cama, le besó la frente y prometió volver cada año para el cumpleaños de su madre. George cerró los ojos y susurró una promesa de estar allí esperándola. Falleció 7 meses después, su corazón finalmente dejó de latir en la quietud de una noche de invierno. Clara regresó para el funeral, con el vestido lila debajo de un grueso abrigo negro, mientras el pueblo se reunía en el pequeño cementerio. Cuando la primera palada de tierra tocó el ataúd, se quitó el abrigo y se quedó allí de pie bajo el brillante sol del mediodía. Los lirios blancos de su bordado brillaban contra la tela púrpura. Solo su madre comprendió verdaderamente el significado de ese gesto. Después del funeral, Evelyn se mudó a Kansas City para vivir con Clara, dejando la granja atrás para siempre. Dijo que había pasado demasiados años siendo una mujer que permanecía en silencio en una cocina, y ya no quería ser así. Vivió con su hija 9 años más, ayudando a administrar la creciente cadena de tiendas de telas y aportando sus exquisitos bordados a las colecciones de alta gama. Falleció plácidamente mientras dormía un domingo por la mañana, y Clara la hizo enterrar con el anillo de su abuela en el dedo. El negocio finalmente se convirtió en una red de 4 grandes tiendas en 2 estados, y Clara se convirtió en una figura respetada en el panorama comercial de la ciudad, aunque nunca sintió la necesidad de casarse. Conservó la granja en Fairope, construyendo una pequeña cabaña en el lugar donde antes estaba el jardín de su madre, y la visita una vez al año en el aniversario del nacimiento de Evelyn. Lleva consigo el vestido lila, cuidadosamente doblado en su maleta, aunque ya no lo usa. Simplemente lo mantiene cerca mientras se sienta en el porche y observa la puerta.